Howdy gente, ¿qué tal? Soy yo, Chris, y estamos nuevamente en otro podcast en vivo. Espero que se encuentren bien. Yo sí estoy bien, tranquilo. A pesar de las cosas, estamos bien. No hay grandes líos. Y espero ustedes también se encuentren bien. Déjenme configurar una cosa por aquí. Listo, gente. Estoy apagando unas cosas porque como estamos en podcast, prefiero que no suenen cuando estoy hablando de temas serios y cosas así. Bueno, el día de hoy preparé otro tema bastante interesante que me llamó la atención. Vamos a explorar algo que es un tema clave en la vida moderna y la gente siempre lo está diciendo, pero realmente nos hemos puesto a pensar, ¿qué es el pensamiento crítico? En un mundo lleno de información y opiniones, tener la habilidad de analizar y reflexionar sobre lo que vemos, escuchamos, se ha vuelto especial. Pero ¿qué es realmente el pensamiento crítico? ¿Por qué realmente siempre estamos escuchando esto de que tenemos que ser críticos, que estamos formando gente crítica, que los estudiantes tienen que tener pensamiento crítico? Esto es bastante nombrado, pero me puse a pensar y realmente sé qué coño es el pensamiento crítico. Estuve realizando ahí unas pocas investigaciones y no hay, por lo menos en lo que yo investigué, existe una definición implícita, no hay una definición estática. El pensamiento crítico se explora a través de ejemplos cotidianos. Esto resalta el pensamiento crítico que implica evaluar, analizar y considerar distintos aspectos y perspectivas, manteniendo una mente abierta y evitando prejuicios. El uso de situaciones paradigmáticas permite comprender cómo funciona el pensamiento crítico en la práctica. Pero una definición clara y simple: el pensamiento crítico es la capacidad de analizar, evaluar ideas y argumentar de manera objetiva y racional. Por ejemplo, Richard Paul experimentó en el pensamiento crítico y nos dice que el pensamiento crítico es el arte de analizar y evaluar el pensamiento con el propósito de mejorar el pensamiento. Es curioso, ¿no? Es evaluar el pensamiento con el propósito de mejorar el pensamiento. En cambio, Jones Jaffe nos dice que el pensamiento crítico, o PC, es la filosofía de vida, es la manera como se define a sí mismo. En este caso, él es educador y él piensa que estas ideas tienen significado. Es como tener el poder de soportar una prueba de evaluación. Básicamente, el pensamiento crítico es una herramienta fundamental de evaluación en la vida diaria. El pensamiento crítico no solo es una actividad competitiva, como se suele ver en los juicios, sino también colaborativa. Un equipo, por ejemplo, colaborar para alcanzar un objetivo común, mostrando el pensamiento crítico, puede mejorar los procesos grupales hacia una resolución efectiva de problemas. O sea, si pensamos de manera crítica, también vamos a buscar ayuda. Es lo más interesante y lo más lógico que podemos hacer para que el problema que queremos resolver no nos absorba del todo, sino podemos seccionar esto en partes y entre muchas personas resolver estos líos. En el pensamiento reflexivo y crítico nos plantea el pensamiento como una actividad compleja y vital en el ser humano, donde este proceso de información construye conocimiento y a partir de su interacción en el entorno histórico, cultural, vamos creciendo. Según esta teoría, el pensamiento se organiza en tres subsistemas interrelacionados. El sistema de representaciones, en el cual se involucra las formas en las que interpretamos y organizamos los estímulos, creando presentaciones mentales como imágenes, esquemas, conceptos que nos permiten darle sentido a la información. Básicamente es cómo interpretamos las cosas, en este caso un problema, pero siempre estamos interpretando diferentes cosas. El otro sistema es el de operaciones. Este incluye procesos mentales como estrategias, las formas en cómo usamos algoritmos que utilizamos para organizar y reorganizar la información de manera lógica y eficazmente. En este sistema de operaciones
lo que hacemos es interpretar, más que representar, ya es empezar a organizar las ideas y asimilarlas poco a poco. Y finalmente en este subsistema de interrelacionados tenemos el sistema de actitudes. Este se refiere a los factores afectivos, como las emociones, valores, motivaciones que nos impulsan y nos dan el propósito para este pensamiento. En este modelo de pensamiento crítico, el crecimiento y la eficiencia del pensamiento depende de las habilidades que tengamos para hacernos un autoexamen, la autocrítica, el autocontrol, las características esenciales de la metacognición. A partir de estos procesos surgen las capacidades críticas, lo que permite de manera individual evaluar mejor tanto nuestro propio pensamiento como el de los demás. Podemos representar este desarrollo de estas capacidades críticas con 5 dimensiones, las cuales son la claridad, la percepción, la profundidad, la lógica y la justicia. En la claridad es evaluar las ideas y los conceptos con comprensión y ver si están bien definidos. La percepción es examinar la exactitud y la relevancia de los datos e información que estamos utilizando. En la profundidad, lo que hacemos es analizar la complejidad del tema y las consideraciones de las múltiples perspectivas. En la lógica, verificamos la coherencia de las conexiones lógicas entre las ideas presentadas. Y la justicia, eso asegura que los juicios y las conclusiones sean imparciales y objetivos, básicamente. Pero vamos, después de este lío teórico, vamos con el pensamiento crítico en la vida diaria. Un ejemplo claro, al hablar de una situación cotidiana donde el pensamiento crítico marca la diferencia, como analizar noticias o tomar decisiones financieras. Al analizar noticias, últimamente tenemos que tener mucho cuidado. Ya ven que estamos rodeados con esto que apareció con el internet y con el auge del internet, que son las fake news. Las fake news, últimamente cuando revisas tu móvil, más que abrir tu móvil, ya no se lo abre, ¿no? Ya no son de tapita ni de concha. La cosa es que cuando revisas tu móvil, las diferentes redes sociales que usas, siempre, por lo menos yo lo que hago es, ¿será verdad? ¿Será mentira? Siempre busco contrastar esta primera visión de alguna noticia con algo más, porque ya hemos tenido muchos casos de que hacen noticias falsas de muertes de diferentes famosos. Entonces, cuando veo una noticia de este tipo, siempre digo, a ver, espera. Busquemos en otro lado y miremos si es verdad o no. Ya a muchos famosos los han matado más de una vez. Y hay noticias muy sensibles que han afectado mucho, ¿no? Cuando estuvimos en esto de la pandemia, cuando tuvimos estos líos de estar encerrados, recuerdo que vi muchos memes relacionados con México y otros países de Sudamérica, donde estas personas empezaron a quemar antenas de radiofrecuencia, repetidoras de telefonías, que tenían la falsa creencia de que el 5G les chupaba el líquido de la rodilla y se formó un meme y todo, pero esto fue gracias a la falta de pensamiento crítico. La gente por ahí vio alguna cosa y se lo creyó, no contrastó esto, no se puso a pensar, ¿es verdad que una antena 5G, la radiofrecuencia que emite eso, me chupa el líquido de la rodilla y no sé qué? Esto me ha llevado al meme, ¿no? Y la gente no, simplemente se la creyó. Nuevamente, vuelvo a citar a John Dewey, el que nos dice que la educación no es la preparación para la vida, la educación es la vida misma. Entonces, debemos tratar de ir aprendiendo diferentes cosas, haciéndonos con herramientas para no caer en estas cosas. Cada vez las estafas son más inteligentes, digámoslo así, son más detallistas en cómo se realizan las estafas y hay que pararnos y pensar cómo tomamos ciertas decisiones para no caer en estas estafas. Simplemente contrastemos un poco más el conocimiento que adquirimos
o de las cosas que vemos y vamos viendo qué es verdad y qué no es verdad. Claro está que existen muchos obstáculos para el pensamiento crítico. Los sesgos cognitivos, como los prejuicios, esto afecta mucho el juicio crítico. Cuando tenemos un concepto prejuicioso de algo, va a ser muy difícil que lo cambiemos. Hay personas que son muy rudas y tienen pensamientos e ideas de cosas que nunca en su vida van a cambiar. Y esto pasa mucho con las personas mayores, las personas muy adultas, los abuelitos. Tienen ideas que ya no quieren cambiar. Y esto es porque simplemente ya no quieren aprender nada nuevo, no quieren utilizar, bueno, se quedan con su sesgo cognitivo más que nada. Y es algo que debemos evitar. Siempre debemos tener la mente abierta y no juzgar las cosas con nuestra perspectiva. Es algo muy difícil. No, a mí en especial me resulta muy difícil. Después de haber estudiado mucho tiempo ingeniería, te vuelves un poco pedante y piensas que todo tiene que resolverse con la lógica. Por lo menos a mí me pasó. Yo muchos años pensé que la filosofía estaba muerta y que era inútil. Tiempo después, ya cuando estudié pedagogía y recibí clases de filosofía, clases tras clases de filosofía, y muchos de los conceptos que se utilizaban desde la filosofía, aprendí mucho y aprendí la utilidad de la filosofía. Entonces es algo que también me hizo cambiar mi forma de pensar, mi forma de ver. No estar cerrado a nuevas ideas, a cosas, nos puede ayudar a aprender y a mejorar mucho como personas. No solo, bueno, si ya dije como personas, ya no solo intelectualmente, sino ya hablando ya moralmente, éticamente. Algo que aprendí es que también como científicos, las verdades absolutas no existen porque siempre se están refutando, siempre se están descubriendo nuevas cosas, siempre hay nuevos conocimientos. Entonces, siempre debemos tener la mente abierta y estar dispuestos a estos cambios de paradigmas de las cosas en las que creemos, porque siempre pueden cambiar. Las ideas siempre van evolucionando y nosotros como personas también cambiamos, nos volvemos más viejos, aprendemos nuevas cosas, vemos cosas diferentes. El mundo no es igual de como cuando éramos niños. Las cosas van cambiando y tenemos que irnos acoplando a esto. Como humanos debemos estar dispuestos a adaptarnos y cambiar. Y esto implica a dejar un poco estos sesgos cognitivos. Pero tenemos otro problema, la información excesiva. En la actualidad estamos sumamente inundados de información en las redes. En cada segundo hay una sobrecarga de información y su impacto en nuestra capacidad de analizar los datos es bastante compleja, porque si recibimos estímulos constantes va a ser difícil discernir, porque va a llegar un punto que va a sobrepasar nuestra capacidad de procesamiento de información y vamos a vernos afectados por ello. Daniel Goleman nos decía que thinking fast and slow. La mente humana es un entorno hostil para el pensamiento crítico. Lo que pasa es que actualmente estamos tan acostumbrados a las cosas inmediatas. Con la llegada de los shorts, las stories, estamos sumamente jodidos. Queremos estos estímulos sumamente rápidos y nos está afectando. Ya no tenemos una retención, no tenemos concentración, no nos podemos concentrar y debemos empezar a cambiar estas cosas, alejarnos un poco de este tipo de contenido y empezar a regresar a lo básico, leer, tomarnos nuestro tiempo. Hay cosas que necesitan de un tiempo para poder funcionar. No debemos apresurar las cosas, debemos llevarlas con calma. Últimamente queremos, por ejemplo, en mi caso como creador de contenido, queremos que un vídeo que lo hagamos en un instante salga y pasen pocos minutos y ya sea muy visto, pero por lo menos para creadores como yo, que son desconocidos, irrelevantes para muchas personas, esto es sumamente complicado. Por más que yo haga contenido, no me voy a viralizar tan fácilmente. Hay muchos factores que tienen que pasar para que algo así suceda, ¿no? Y muchas veces esto es del azar.
o la suerte. Hay que tener en cuenta esto. Entonces, sí, estamos en una época en la que la humanidad tiene un entorno hostil para el pensamiento crítico. Hay tantas cosas que debemos absorber que es sumamente difícil o hasta imposible hacerlo, ¿no? La gente se está olvidando que hay un camino, hay un proceso para llegar a ciertas cosas. No empezamos caminando ni corriendo, empezamos gateando, empezamos acostados, moviéndonos. Poco a poco nuestros músculos se desarrollaron. Nuestro cerebro también se fue desarrollando para poder mantener el equilibrio y coordinar los movimientos de nuestro cuerpo hasta el día de hoy, que muchos, sobre todo si estamos sanos y con todas nuestras extremidades y nuestras facultades, podemos caminar casi sin pensarlo, es casi automático, pero esto llevó un proceso de años, tal vez 3 años para que empieces a caminar y luego para que corras. Hay personas que son precoces y lo hacen rápido, empiezan caminando, no gatean. Hay personas que son sumamente talentosas, como muchos deportistas que desde muy jóvenes empiezan a tener dominio de tal deporte como el fútbol, el básquetbol, el atletismo, pero todos tenemos diferentes procesos, entonces hay que darle tiempo al tiempo, como dice la canción. Cada uno de nosotros somos personas diferentes y tenemos que acoplarnos a nuestro propio tiempo, algo que se nos acomode a nosotros. Los conocimientos, las habilidades no llegan de la noche a la mañana, todo toma su tiempo. Entonces, tengamos en cuenta eso, tengamos en cuenta que eso tiene que ser así. Todos tenemos nuestros propios procesos de avance. Y saludos a Ragno, que por ahí nos escribe. Te agradezco por estar aquí en el podcast. Y bueno, vamos a hablar por último de cómo desarrollar el pensamiento crítico. Primero hay que enfatizar en la importancia de cuestionarlo todo, con preguntas básicas: ¿qué?, ¿por qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde? Siempre que queramos tomar decisiones sobre cualquier aspecto, hagámonos preguntas: ¿por qué lo hago?, ¿cómo lo hago?, ¿cuándo lo hago? Entonces, una vez nos respondamos eso y estemos satisfechos con las respuestas que le damos a estas preguntas, podemos avanzar. También tenemos que aprender a la escucha activa. Escuchar para comprender y no solo para responder. Muchas veces hay personas que nos dicen algo y hay cosas que podemos resolverlas, pero si no nos tomamos el tiempo de escuchar y comprender lo que nos están diciendo, no vamos a ser capaces de resolver estos líos. Escuchar para comprender y no solo para responder. Tenemos que comprender el problema, la situación, para poder dar una respuesta efectiva. Y como ya había mencionado antes, la lectura y el análisis de fuentes varias como método para ampliar las perspectivas. No nos quedemos siempre con una opinión. Lo que yo diga, lo que tú creas, lo que esté en un libro, siempre intentemos contrastar los conocimientos, porque muchas veces hay cosas que aprendemos en el pasado y creemos que siempre van a ser así, pero ya llegado al caso del presente, pudieron haber cambiado. Entonces, las cosas cambian y debemos actualizar nuestro conocimiento. Si sabemos algo, tratemos de contrastarlo con otros conocimientos iguales para saber si se sigue haciendo de la misma manera, si se sigue siendo igual. Esto ayudaría mucho para ser muy eficientes en lo que es el pensamiento crítico. Vamos con un mensaje final. El tema podría dar mucho para hablar, pero la verdad, el pensamiento crítico es una herramienta que puede ser muy poderosa para todos. Podemos desarrollarla y mejorar solo usando esta herramienta. No solo nos ayuda a tomar mejores decisiones, sino también nos hace mejores oyentes y comunicadores. Entonces, tratemos de siempre ser curiosos, siempre cuestionarnos. Hay muchas formas de hacer las cosas y hay formas en las que no son cómodas para nosotras, pero hay otras que sí. Y está en nuestras manos buscar la que nos sea más cómoda. En la adquisición de conocimientos, en la resolución de problemas, en muchos aspectos de la vida,
podemos aplicar esto y seamos más críticos con las cosas, sobre todo con las noticias que nos inundan a mares. Hay mogollón de noticias que están ahí en internet y hay que empezar a ser un poco más críticos. Y no está mal ser críticos con personas que sean maestros de un área, dominen un tema. Si esas personas también son críticas, absorberán estas preguntas, estas cuestiones que hagamos y mejorarán su conocimiento. Pero tampoco sean tan bruscos, ¿no? Porque hay formas y formas. Si llegas a ofender a alguien, va a ser un poco liado. Te puedes meter en muchos líos. Tienes que saber la forma en la que vas a abordar a las personas. Es algo que con los años he ido aprendiendo. Hay que tener tacto más como educador. Y ahora que ya cuento con un poco de herramientas, un poquito más de herramientas que las que tenía antes de emprender mi carrera como pedagogo, he aprendido que, o sea, como maestro, como educador, no siempre vas a conocerlo todo, pero si sabes la forma en la que puedes ayudar a tus estudiantes, investigando más, tratando de solventar problemas, siempre y cuando sea pertinente, ¿no? Como maestros tenemos ciertas limitaciones por las burocracias que manejan todo esto, ¿no? Entonces, tenemos que buscar ese equilibrio, aunque la labor del maestro es ir más allá, evolucionar, ayudar al alumno, brindarle las herramientas necesarias para que desarrolle sus propios conocimientos. Es una labor bastante de pasión y todos pueden ser maestros, pero no cualquiera puede ser un buen maestro. Y tienen que tener en cuenta que educar es un acto de amor y es una gran responsabilidad, ya que cuando mencionas la palabra amor es algo complejo, pero ya lo estoy llevando mucho a mi cancha como educador. En la vida cotidiana, seamos críticos, cuestionémonos las cosas que nos están rodeando, busquemos soluciones, contrastemos la forma en la que vamos a solucionar las cosas con otras formas. Puede que la forma en la que nosotros ideamos resolver algo sea demasiado compleja y investigando, preguntando a alguien o en algún lugar o en libros, lo que sea, encontremos soluciones más sencillas, menos desgastantes. Siempre hay una forma de hacer las cosas. A veces no es como la imaginamos, pero si cumple la función, en muchos casos es lo que necesitaremos. En otros casos no, tendremos que hacerlo de la forma más larga, más compleja, más difícil. Espero que esta pequeña charla, esta pequeña reflexión que hago hacia mí, para ustedes, os ayude un poco más a entender que el pensamiento crítico es una herramienta que nos ayuda a discernir y a mejorarnos frente a los problemas. Simplemente debemos cuestionarnos a nosotros mismos y al problema y las soluciones vendrán. O puede que no, hay cosas que nos sobrepasarán y no podremos hacerlas, pero como os digo, siempre hay un camino, siempre hay un camino. Y bueno, quiero agradecerles por estar en este podcast de Koji Chris del Soliloquio, un capítulo más. La semana pasada tuve un viaje, no pude estar. De hecho, no hice... Bueno, recuperamos de streaming el día miércoles que ya regresé. Y no tuvimos lunes... Bueno, el lunes no hubo stream, pero el martes no tuvimos streams. Esa semana no se hizo soliloquio. Este soliloquio estaba preparado para la semana pasada, pero quise investigar un poco, contrastar un poco las ideas, tener unas pequeñas citas para fundamentar un poco lo que estoy diciendo, porque estamos hablando de algo que muchas personas se cuestionan y yo no soy un experto en el tema, entonces tengo que fundamentar lo que voy a decir y lo que creo que es lo que yo pensaba que era. Bastante curioso lo que dije, pero bueno, espero que esto os ayude a entender un poco más qué es el pensamiento crítico. La siguiente semana igual será normal, tendremos otro podcast y bueno, gracias. Este ha sido yo, Koji Chris, y nos vemos jugando videojuegos en un rato. Solo chao.